Después de una semana bastante intensa, hemos llegado al final de este curso dedicado, como se ha repetido tantas veces a lo largo de él, este año al ambiente social y cultural en que vivió y se movió Santo Tomás de Aquino. Personalmente creo, por lo que he podido observar, que los frutos de este curso han sido muchísimos y cada uno de ustedes habrá recogido gracias, además de las generales, otras muy personales que probablemente les sirvan para toda la vida, si es que saben cultivar lo que ha sido sembrado en sus corazones e inteligencias, ¿no? Siempre, evidentemente, esto es un trabajo que no es mágico, sino que exige nuestra colaboración. La idea de esta charla, que tiene que ser ciertamente mucho más breve que todas las que hemos tenido, es recoger algunas de las conclusiones más importantes de cuanto se ha dicho, estudiado y discutido en estos días. Y más bien, más que incluso recoger simplemente cosas que se dijeron como para recordarlas, ¿no? Me parece a mí que sería bueno eh, tomar algunas de las ideas principales que en principio tienen que haber probablemente hecho nido en sus corazones, como para que tomen conciencia de ellas y vean de alguna manera lo que eso significa y por dónde tendrá que ir entonces ese trabajo personal que comienza justamente después de esta jornada. Y voy a enfocarme solamente en unos pocos puntos que yo he tomado seis ideas, me parece a mí, ¿no? Ante todo, en la enumeración de esos frutos que creo que pueden haber quedado, por lo menos para muchos, en este curso, creo que ante todo, eh, seguramente hemos aprendido que para mirar lejos hay que subirse en los hombros de los gigantes. Incluso esta expresión se usó en una de las conferencias y se dijo que, que esta idea se atribuye a Bernardo de Chartres, un autor del siglo XII, quien decía que vemos más y más lejos que nuestros predecesores, no porque tengamos una visión más aguda o mayor altura, sino porque somos elevados y transportados en su gigantesca estatura, ¿no? Algún estudioso dice incluso que no fue él quien la acuñó, sino él la dijo de esta manera más elegante, pero el primero que usó esta imagen fue un sabio del siglo VI, Prisciano, cuya imagen hemos visto precisamente en uno de los hexágonos del campanil de Giotto, concretamente, si alguno de ustedes lo recuerda, en el del arte de la gramática, de la cual él es considerado el máximo representante. Bueno, allí estaba entonces este personaje que fue el que tomó esta metáfora, esta idea. El mal de todos los falsos innovadores a lo largo de toda la historia pueden ser herejes en la cuestión de la fe o simplemente filósofos de los que van apareciendo constantemente y que terminan en nada, ¿no? O desviando el pensamiento de su tiempo. Digo, el mal de todos estos ha sido que han despreciado, y en nuestro tiempo los que hacen lo mismo desprecian, podemos decirlo en presente, desprecian todo lo anterior a ellos que viene calificado justamente por ellos como atrasado, como barbarie, que no han entendido nunca nada, y entonces ellos proponen siempre ese empezar de nuevo, o sea, tratando de descubrir la pólvora siglos después de que el mundo viene estallando en pedazos por culpa de ella, ¿no? Esto quizá no afecta al mundo técnico, capaz que en el orden de la técnica no, realmente se aprovechan de todos los descubrimientos científicos y técnicos y dan un pasito más, pero al menos en el plano de la filosofía, en el plano de la teología, esto lamentablemente sí se constata, ¿no? La mayoría de los filósofos, ¿no? De los pensadores,
que después terminan desviando el pensamiento, la primera cosa que hacen es borrar todo lo que había detrás. Ellos descubrieron todo. Pensemos en un Descartes, así, ¿no? Bueno, ciertamente. Primera cosa entonces esa, ¿no? Que si uno quiere entonces mirar, como dice Bernardo de Chartres, más, o sea, ver más que de lo que veía hasta ahora o de lo que han visto los que nos han precedido, más y más lejos, pues son las dos cosas que pone, ¿no? En mayor amplitud, mayor profundidad, se tiene que subir a los hombros de los gigantes, de los gigantes. Primera conclusión. No sé. Segunda conclusión, como natural consecuencia incluso de esta primera que acabo de presentar, creo que a lo largo de estos días hemos tenido oportunidad de constatar que en el pasado del que hemos hablado ha habido precisamente gigantes gigantescos, por decirlo de un modo así, reduplicativo, ¿no? Y que sus hombros están todavía en nuestro tiempo a disposición de quien quiera treparse. El nombre que se les suele dar es de clásicos. Cuando uno habla de eso, la música clásica, la literatura clásica, los clásicos, ¿a qué se refiere? Se refiere a eso. Un clásico es precisamente eso, un gigante para todos los tiempos. Para todos los tiempos. Una catapulta de la cultura que lanza a la altura al que se deja elevar por ellos. Son estos pensadores y escritores extraordinarios que en una página, quizá en un párrafo solo, o en un verso a veces, cuando son poetas, nos pueden enseñar más que todos los filósofos y literatos de moda. Así, por ejemplo, ¿no? Un verso de Homero, incluso para no ir más lejos, si quieren, el primero con el que comienza la Odisea, háblame, oh musa, de aquel varón que tanto sufrió, luchando por sí mismo, por sus compañeros y por volver al hogar. Esto solo ya me enseña más del hombre, de sus amores, de sus dramas, de sus esperanzas, que muchos libros de psicología actual, si uno se pone a pensar bien lo que acaba de escuchar o de leer. Y eso que en este caso, en justo el ejemplo que puse, lo compuso alguien que pasó a la historia sin siquiera dejarnos su nombre propio, porque Homero no era el nombre de Homero. Eso es la forma en que lo describió la tradición. Homero quiere decir, está tomado de la frase griega homejorón. Ahí viene homejorón, Homero, ¿no? Que significa el que no ve. Homejorón significa el que no ve, ¿no? O sea, el ciego, ¿no? Ahora bien, podríamos preguntarnos quién es en realidad el ciego, el que no ve. ¿Él o nosotros? Él o nosotros. Incluso es interesante cuando aparece Ulises, Odisea, la primera aparición propiamente que empieza a relatar la Odisea de Odiseo, porque los primeros cantos empiezan con su hijo Telémaco, ¿no? Es la telemaquia. Después empieza cuando aparece propiamente Odiseo a actuar, es cuando se embarca, ¿no? En una balsa para volver a su tierra de la isla en la que había estado prisionero los últimos años, los últimos 7 años. Prisionero de esta ninfa, ¿no? Calipso. Y ahí, cuando empieza a describir Homero, ¿no? Cómo hace para navegar Odiseo, empieza a hablar, empieza a describir cómo se guía por las estrellas, y ese canto de cómo hace para navegar guiándose por las estrellas, lo sabían de memoria muchos marineros de los siglos posteriores, y lo usaban incluso para aprender el arte de navegar. Cómo leer el cielo, pero esto lo cantaba un ciego. Eso siempre me llamó la atención, que aprendieron el arte de navegar mirando las estrellas con un poema escrito por un ciego que nunca había visto el cielo. Por eso es la pregunta, ¿no? ¿Quién es el ciego, él o nosotros? Pues bien, ahí tenemos gigantes, ¿no? Ahí puse Homero, justamente la idea es señalar los que hemos mencionado en este curso, en particular Santo Tomás. Una tercera conclusión que quizá hayamos sacado, o podríamos sacar, la podemos expresar con una frase de Chesterton que se encuentra en su obra Enormes Minucias, donde dice así:
La metafísica es la única cosa completamente emocionante. Literalmente, o sea, es una traducción literal de como lo dice en inglés, el thoroughly emotional thing, la única cosa completamente emocional. Y la clave de esta sorprendente afirmación es el adverbio. Totalmente. Hay muchas cosas que nos pueden ciertamente emocionar, nos pueden llenar, ¿no? Muchas cosas, pero completamente. Por eso digo, la fuerza de la frase está en el adverbio. Totalmente, absolutamente, plenamente. Emotional, ¿no? Quiere decir aquí no solamente la emoción sensible, sino el gozo del hombre, el gozo humano. Producir entonces el gozo pleno humano. Este gozo solo puede causarlo la verdad, porque se refiere a eso, ¿no? La metafísica aquí entonces es el conocimiento, ¿no? que nos hace llegar a la verdad de las cosas, ¿no? Ese gozo solo puede causarlo la verdad cuando nos inunda con toda su luz. Y creo que muchos de ustedes, espero que todos, pero al menos muchos, lo habrán experimentado estos días, incluso en los momentos de grupo de estudio, donde después de leer o oír tantos pasajes que quizás solo comprendían hasta cierto punto, de pronto al hallar un trocito de verdad, una idea, un concepto, una frase que la inteligencia podía tragar cómodamente, habrán visto, habrán experimentado que el corazón saltaba de júbilo. Esto es lo que explica el que tantos hombres, entre los más grandes de la historia, hayan querido consagrarse totalmente en cuerpo y alma al estudio de la verdad. Y esto no solamente entre católicos, también ha ocurrido entre personas de otras religiones e incluso paganos, ¿no? Así, se han consagrado totalmente a la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno empieza a descubrir lo que es la verdad y lo que la verdad produce en nosotros, experimenta lo que dice aquí Chesterton, ¿no? Es la única cosa completamente, ¿no? gozosa, que produce ese gozo completo. Porque estamos hechos para eso. De ahí así empieza la metafísica de Aristóteles, ¿no? El hombre decía naturalmente saber. Y ese naturalmente significa con tendencia natural. De las tendencias más importantes, de hecho, una de las tendencias naturales del hombre. Es la tendencia propia del hombre como racional. Las otras tendencias del hombre son el hombre como en tanto sustancia, que tiende a mantenerse en el ser, por eso el instinto de supervivencia. La tendencia en tanto animal, que tiende a perpetuar su especie, ¿no? Ahí surge el amor. Pero después el hombre, en tanto racional, tiende a dos cosas. Primero, a la amistad, la convivencia social, la polis, a fundar la ciudad, y sobre todo a conocer la verdad. Sobre todo la verdad que es la verdad que explica todas las verdades, que por eso es la verdad sobre Dios. Tercera conclusión. Cuarta conclusión. Creo que es muy importante también esta, ¿no? A la cual, a esta conclusión, nos hemos asomado en estos días, ¿no? Nos hemos asomado, quizás está por explorar. Y la podríamos expresar con una sentencia muy conocida de los teólogos y filósofos del pasado, también por supuesto del presente, los verdaderos filósofos, y que dice así, esta sentencia, ens et bonum convertuntur. El bien y el ser, el ente dice aquí, el ser, ¿no? se convierten, se corresponden, son intercambiables, significa, ¿no? O simplemente dicho, son las diversas caras de la misma realidad. Esta expresión lo dice de estos dos, del ente y del bien, pero en realidad esta expresión se aplica a todos los trascendentales, lo que llaman los trascendentales del ser, ¿no? Que son el ente, el bien, ¿eh? La verdad, la unidad. A lo cual, ¿no? A los cuales eh, la- muchos filósofos han añadido un quinto, que es el pulcrum, la belleza, los trascendentales. ¿Qué significa? Que se convierten, significa que lo que es uno, lo que es verdadero, lo que es verdadero, es bueno, ¿eh? Es uno, es bello, ¿eh?
Y así podríamos tomar cualquiera. Lo que es bueno es uno, tiene ser realmente, es así, la verdad, ¿no? Y que no se pueden contradecir. Entonces yo no voy a encontrar una cosa que sea buena y que no sea verdadera. Por eso el objeto de la voluntad y el objeto de la inteligencia, siendo distintos, el objeto de la voluntad es el bien, el objeto de la inteligencia es la verdad. Sin embargo, el objeto de la inteligencia, que es la verdad, puede ser amado. Y el objeto de la voluntad, que es el bien, puede ser entendido. Porque justamente la voluntad inclina a la inteligencia que ame la verdad. Y la inteligencia tiende a entender la verdad del bien. Por eso el bien nunca va a ser un absurdo, porque esta es la verdad. ¿Esto qué significa? Significa entonces que, además de todas estas equivalencias que podemos hacer, como digo, la verdad, si algo es bello, tiene que ser verdadero, tiene que ser, tiene que tener unidad, y así cada uno de ellos, ¿no? Lo que significa esto es que siempre hay armonía entre los trascendentales. No se oponen estos, no pueden contradecirse, sino que se reclaman mutuamente. Y digo, esto lo hemos experimentado estos días porque hemos visto que el amor a la verdad, al conocimiento, a la verdadera sabiduría, produjo en el pasado y lo sigue haciendo en el presente, produjo verdad, produjo arte, belleza, armonía, bondad, humildad, unidad, ¿no? Y esto lo hemos experimentado incluso nosotros mismos en estos días, porque durante este tiempo que hemos vivido juntos y hemos trabajado y estudiado juntos, mientras hemos buscado juntos la verdad, también hemos visto que esa verdad ha producido, ha estrechado los lazos de la amistad, es decir, ha producido unidad y ha producido caridad que nos ha resultado natural. Hemos gozado espontáneamente también con la belleza, hemos visto la necesidad de hacer el bien y ser mejores. O sea, el contacto con la verdad ha producido todo eso. Por eso, para algunos, espero que para todos, pero por lo menos para muchos, quizá un gran fruto haya sido tomar conciencia de que no podrán jamás encontrar el gozo en el mal y en el pecado, que tanto se extiende en nuestro tiempo, ¿no? El ser y la verdad en la fealdad, ¿no? Nunca van a encontrar el ser, la verdad, en la fealdad, que parece ser uno de los cánones de nuestra cultura. Que piensen en el arte moderno, ¿no? Que tiene ciertamente sus grandes cosas, ¿no? Pero también, de alguna manera, como extienden eso que aparece ser el gusto por lo feo en la arquitectura, en la pintura, en la música, lo chabacán. Nunca eso nos va a poder llevar a la verdad, nunca va a producir unidad, nunca va a producir belleza verdaderamente, ¿no? Es así. En alguna conferencia vimos cómo como en el pasado, que ese pasado del cual fue objeto de nuestro curso, porque un poco eso es ver cuál fue, ¿no?, el ambiente cultural del siglo de Santo Tomás, digo, vimos cómo en el pasado los hombres que rezaban a Dios se vieron empujados a inventar universidades. No, universidades para buscar la verdad. ¿Y de dónde nació? De los hombres que rezaban a Dios. Nació de los monasterios, de las catedrales. Nació por iniciativa de la iglesia. Los que amaban con pasión la verdad fueron los mismos que como fruto natural de esa pasión crearon los hospitales, las leproserías, las casas para los moribundos. Los que querían conocer los secretos del ser sintieron pasión por construir catedrales llenas de majestad, de luz, por componer himnos, por escribir poemas que todavía hoy leemos cuando queremos saber qué es la belleza o qué es el amor. Los que hacían vitrales para sus templos comprendieron que la armonía que ponían al combinar colores tan distintos e intensos, tenían que volcarla también en crear leyes justas
y hacer una política dirigida a la búsqueda del bien común. Porque aquí entonces esa conclusión sobre el tema de los trascendentales, el que ama la belleza ama también la verdad, ya que la belleza es una cara de la verdad, y ama la justicia, porque el bien es también otra cara de la verdad, y no destruye la vida, sino que la celebra y la respeta, porque el amor no aniquila, sino que hace crecer el ser. Por eso esta lección, esta conclusión particular, ¿no? Qué importante es para nuestra cultura. Qué importante. Nuestra cultura justamente ha desintegrado esta convertibilidad de los trascendentales. Puede pensar de que se puede llegar al gozo de la verdad al mismo tiempo realizando el pecado. De que uno puede buscar la verdad y ser injusto. De que puede haber unidad en el relativismo más absoluto, justamente, que es la digregación de todo. Cada uno piensa lo que se le da la gana, incluso contradictoriamente del otro, ¿no? Si todo vale, si todo puede ser verdadero, nada es verdadero. Pues no hay unidad, no hay unidad de inteligencia, ¿no? O sea, nuestra cultura es la disgregación de los trascendentales. Creo que vimos justamente eso, aunque no lo hayamos dicho con estas palabras, como digo, en realidad lo hemos experimentado, por eso lo que estoy tratando de hacer con estas conclusiones es simplemente ponerle nombre a lo que supongo que es a lo que son las experiencias de muchos de ustedes. Quinta conclusión. Al tratar de comprender el mundo que vivió Santo Tomás, nos hemos encontrado con una idea que se ha repetido mucho estos días, que el hombre es un peregrino. A ver, si uno dijera, bueno, en el plano antropológico, ¿qué hemos aprendido del hombre? ¿O qué hemos podido deducir del hombre de estos días o de lo que pensaban en aquellos tiempos? Sobre todo esto, de que el hombre es un peregrino. Lo vimos cuando presentamos ese crisol de cultura que fue el fenómeno de las peregrinaciones, en particular la de Santiago de Compostela, ¿no? Justamente ahí se acrisoló gran parte de la cultura medieval. Lo volvimos a topar al adentrarnos en la concepción del hombre medieval, que nos revelaba ese ciclo del trabajo y del ideal del campanil de Florencia, diseñado por Giotto, ¿no? Donde el hombre es presentado siempre trabajando en este mundo, pero con la mirada puesta en su destino trascendente, o sea, con esa tensión hacia lo absoluto, hacia lo eterno. Lo vimos en las catedrales góticas, construidas para que el hombre que penetra en su interior se vea elevado a las alturas y transfigurado por la luz y los colores, como uno que no entra en un espacio de piedra y vidrio, sino que al cruzar el umbral inicia un viaje hacia el cielo. Es así, uno entra en una catedral, incluso en lo que sigue siendo hoy el gran arte, por ejemplo, la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? Uno entra ahí y el alma se levanta al cielo como se levantan esas columnas, se va con esos vitrales, ¿no? Hacia arriba. En cambio, uno entra no sé, en un templo hecho con estilo moderno de hormigón, una caja de zapatos, y lo que se siente es que se le cayó el mundo encima, ¿no? De la opresión. No inicia ningún viaje, uno queda paralizado, bloqueado. En cambio, en ese arte, ¿no? Uno entra y siente que se le, o sea, esa experiencia de peregrinación. Lo vimos también en la Divina Comedia, donde Dante nos describe precisamente a todos, porque, como digo, Dante representa ahí al hombre en general, cada uno de nosotros. Nos describe a todos, digo, como peregrinos que van de la caducidad del mundo, como lo dice él mismo, ¿no? A la eternidad de Dios, de la miseria y el pecado a la gracia sobrenatural. También se mencionó, al pasar, porque no desarrollamos ese tema, en ese otro gran fenómeno medieval que fueron las cruzadas, que no tuvo otro objetivo que hacer expedito el camino de los peregrinos que querían venerar el sepulcro de Cristo. Los palmeros, propiamente dicho, era el nombre que tenían los que iban allí, ¿no? Y que estaban en aquel tiempo en manos del poder musulmán, ¿no? El hombre medieval, con sus más y con sus menos, sabía que solo está de paso en este mundo. Y curiosamente, ¿no?
Curiosamente, ese hombre que sabía que solo está de paso en este mundo, dejó en este mundo obras inmortales. Mientras que el hombre que está afincado en este mundo no deja nada. Curiosamente. Tendría que ser al revés, aparentemente. Aparentemente al revés. El hombre, por eso medieval, como vimos, sabía que tenía que vivir en este mundo, que tiene que conquistarlo, que tiene que transformarlo, pero que no es su último destino. Aquí quizá tengamos la diferencia más notable con nuestra época actual. Todos los esfuerzos de nuestro tiempo parecen dirigidos a hacer de este mundo un destino definitivo. Y, dicho sea de paso, definitivo, pero no para todos, sino para algunos privilegiados, ¿no? No quiero entrar en este tema, pero esto daría para hablar mucho, ¿no? O sea, hacer de este mundo un paraíso, lo cual no está mal como deseo e ideal, porque en realidad en este mundo estaba el paraíso, ¿sí? Nosotros lo perdimos, ¿no? Pero por un mal motivo, o sea, hacer de este mundo un paraíso porque no hay otra cosa más que este mundo. Cuando, entonces, es un paraíso, pero no un paraíso provisorio, como fue el paraíso terrenal, sino el paraíso definitivo, el último, o sea, inmanente, una realidad de este tiempo, de este mundo. Unos querrán de él un paraíso socialista, otros un paraíso tecnocrático, otros un paraíso hedonista, etc. Pero siempre un paraíso de este mundo. En cambio, el hombre cristiano es el hombre peregrino, el hombre de la esperanza, el hombre viador. Viador significa eso, que está en vía, in vía, ¿no? Es el nombre, ¿no? Los hombres se distinguen entre los viatores y los comprensores. Los viatores, son los que están en camino, nosotros. Los comprensores son los que han agarrado, los que han llegado a lo definitivo, que son los bienaventurados en el cielo. En cambio, el hombre moderno es el hombre que quiere instalarse para siempre en la inmanencia de este mundo, incluso si para eso el único camino es transformar su propia humanidad en una realidad híbrida de máquina y hombre, o meter su cerebro, que él confunde con su alma, en el disco rígido de una computadora, que es una parodia anodina de la inmortalidad. Como ustedes saben, esta es la doctrina del transhumanismo y del posthumanismo, que son la caricatura del hombre viador. No son el hombre eterno, porque el resultado, el poshumano, no es el hombre eterno, ¿no? Porque eternidad es otra cosa. Son el hombre duradero en todo caso, estirado, perpetuado en la inmanencia. Pero nosotros hemos sido creados para la eternidad, no para durar, no para durar. ¿No? Si nosotros tuviéramos que durar eternamente, pero en el estado en que estamos, seríamos desgraciados. El hombre preferiría morir y alcanzar la eternidad antes que vivir perpetuamente, pero en este estado. Ese es el argumento de esa extraordinaria obra de teatro de Gustave Thibon, ¿no? Seréis como dioses. ¿No? Y que explica justamente esto, pues nosotros lo confundimos y a veces hasta ya no, me encantaría vivir, no, si tuvieras la suerte de vivir 500 años, te pegarías un tiro. Es así, solamente 500 años, ¿no? Imagínense. Por eso cuando trato de imaginar, ok, a ver, si estos ideólogos del transhumanismo y del poshumanismo, si estas ideologías que están condenadas al fracaso porque presentan conceptos contradictorios, pero si pudiéramos imaginar que ellos hacen realidad sus intentos, ¿cómo sería el hombre resultado de eso? Cuando pienso en esto me viene a la mente algo que hemos visto en una de las conferencias, la que me tocó dar a mí sobre la Divina Comedia, porque me viene a la mente ese Lucifer de Dante en el lago helado del centro del infierno, con medio cuerpo dentro del hielo, si el hielo fuera para, no ponemos en hielo para que dure más, triturando sus ocios con sus tres bocas y masticando perpetuamente un infinito aburrimiento. Ya les dije en ese momento, o sea, Dante describe a Satanás como rey del infierno, Vite lo llama él, ¿no? Con nombre de la mitología, lo describe no como un desesperado que está a los gritos, sino como una persona que está
infinitamente aburrida. Y esa es la eternidad del poshumanismo, que no es eternidad, es duración indefinida en la miseria. Y finalmente, una última conclusión, la sexta y última. Les va a parecer medio raro cómo empieza, porque yo digo, todo lo que existe o es sustancia o es accidente. Espero que eso haya quedado claro. Aunque no fue el tema de ninguna de las conferencias, en el fondo, ¿no? En el fondo, eso como que tendría que ser una conclusión. Todo lo que existe o es sustancia o es accidente. Aristóteles, de hecho, estructuró la realidad en 10, la llamó categorías, que es sustancia, y las otras 9, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, acción y pasión, ¿no? La primera es sustancia, las otras 9 son accidentes que inhieren en la sustancia. Todas las sustancias están en un lugar, tienen un color, ¿eh? Lo que sea, los distintos accidentes que son lo que captan nuestros sentidos y entonces a través de ellos la inteligencia puede captar la sustancia, ¿no? Teniendo esto en cuenta, pues uno dirá, bueno, perfecto, pero ¿y esto a qué va, no? Va a esto, que teniendo en cuenta esto que acabo de decir, los hombres los podemos dividir en 3 clases. En primer lugar, tenemos los que se chocan contra las sustancias y sus accidentes y no captan ni una ni las otras, porque no usan la razón. Chocan con una vaca y no saben qué ha pasado. Se les cae un piano en la cabeza y no se enteran. Están en este mundo y no saben qué está pasando en este mundo. Aunque hayan leído todo el diario y todos los diarios y todos los días lean todos los diarios. En realidad, no saben lo que está pasando en este mundo. Luego tenemos los que se quedan con los accidentes sin captar sustancias en que estos se sustentan, ¿no? Y por lo tanto todo lo juzgan equivocadamente, porque juzgan por lo accidental. Y finalmente tenemos los que atravesando los accidentes son capaces de comprender la sustancia de las cosas. Los primeros son los que pasan por la vida como cadáveres que arrastra un río turbio, y son lamentablemente la mayoría de nuestros semejantes. Siguen el río de la vida hasta que ésta termina en una cascada que los engulle. Pasaron por la vida y no se enteraron ni siquiera de para qué habían venido. A muchos de estos entrarían en una categoría, ¿no?, de la cual Dante los llama con una expresión genial. Dice, mai non fur vivi, jamás estuvieron vivos. Se los encuentra, ni siquiera se los encuentra en el infierno, se los encuentra en la antesala del infierno. Y Virgilio, que se los presenta, dice, estos mai non fur vivi, mai non fur vivi, jamás estuvieron vivos. Y los coloca en la antesala del infierno, en el vestíbulo del infierno, simbolizando una cosa que evidentemente es una, digamos, una ficción literaria, una libertad literaria que los poetas se las pueden dar, ¿no? ¿Por qué los pone ahí? Porque quiere mostrar de que ni los puede recibir el cielo porque nunca hicieron nada que valiera la pena, pero el infierno tampoco los quiere porque no sirvieron de nada. Un poquito mordaz, pero lo que nos muestra esto simplemente es como Dante incluso prefería uno que hubiera sido malo, pero que hubiera estado convencido de la causa que perseguía, ¿no?, a quien trata a veces incluso con un poco más de delicadeza dentro del infierno, que aquellos que no se jugaron por nada, que no entendieron nada. Los que solo son capaces de ver lo accidental de las cosas y de los acontecimientos del mundo, quizás puedan describir lo que ven, lo que oyen, lo que les sucede o lo que ocurre en el mundo, pero no lo entienden. No lo entienden. Y cuando yo no entiendo qué es lo que está pasando, tampoco puedo predecir lo que se podría predecir. Por eso no saben, no pueden proveer, no son prudentes, no tienen visión de futuro, tampoco entienden el pasado, por eso tampoco podrán ir para donde van, ¿no? Nunca llegan a las cosas reales que mueven el mundo y los hombres,
y terminan siendo títeres de quienes los mueven y los usan sin que ellos se enteren nunca, como le pasa a la mayoría. Por eso esos son los que a veces llaman algunos los tontos útiles. Son útiles a los que son malos y usan justamente a los tontos útiles. Son como aquel niño del cuento de Chesterton que, viendo los árboles agitarse en una plaza, él pensaba que eran los árboles abanicándose los responsables del viento, y por eso los culpables de que se le había volado la gorra. No son los árboles los que engendran el viento, sino que este es movido, el viento, perdón, mueve los árboles. El viento representa aquí justamente las cosas espirituales, dice Chesterton. Después empieza a reflexionar sobre esa anécdota que él cuenta. Dice, muchos se parecen a un amiguito mío, un niñito que me encontré en una plaza. Cuenta eso, ¿no? Y que son así, no se enteran. Ellos ven los acontecimientos y piensan que los acontecimientos producen, y no, son las ideas las que producen los acontecimientos. Él se refería a que ustedes dice, piensan que las revoluciones, ¿sí?, producen después ideas y movimientos. No. Las revoluciones fueron producidas por ideas que uno no vio. Por eso tantos otros dicen, de lo que están enseñando en esta cátedra que parece tan trivial, van a salir guerrilleros. Las futuras revoluciones. Así lo podía predecir uno que es capaz de ver estas cosas. El que no prevé, ni se entera qué relación tiene una cosa con la otra, ¿no? Son los vientos espirituales, las ideas, las filosofías, las doctrinas, las que mueven el mundo y la historia. Como digo, pero pocos las perciben. Menos todavía las entienden y solo un puñado comprende dónde están los errores que allí se celan pervirtiendo la mente. Por eso el contacto, ¿a qué viene todo esto, no? Bueno, que el contacto justamente con los grandes pensadores, que es lo que hemos tratado de hacer en todos los cursos de universitarios, en particular en este, hemos querido familiarizarnos más con Santo Tomás, al menos en esta primera etapa, este año, la parte histórica de Santo Tomás, el año que viene será más con su pensamiento, ¿no? El contacto, digo, con los grandes pensadores nos permite plantarnos en la vida como dueños de nuestro destino y no como hojas que lleva el viento, ¿no? El contacto con los grandes pensadores, y por eso espero que ese haya sido el fruto más grande, ¿no? Que se vayan con Santo Tomás debajo del brazo, por lo menos sabiendo que vale la pena intentar conocerlo, o con los otros, los que han sido discípulos de Santo Tomás, comentadores, todo lo que ha surgido aquí, o los otros grandes personajes que han sido nombrados, ¿no? Porque ellos, el contacto con ellos, con sus ideas, nos hace a nosotros, como dije, usé esta expresión a propósito, ¿no? Dueños de nuestro destino, que está tomado esa idea de unos hermosísimos versos de un poeta, Henley, ¿no?, que le gustaban mucho al primero de los jóvenes estudiantes de esta casa religiosa que nos dejó para volar el cielo, ya sé, muchos años atrás, y que está enterrado en el cementerio que está al fondo de esta finca. Los versos, esos versos a los que me refiero de Henley, dicen así, quizá algunos los conozcan, ¿no? I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y que este muchacho tradujo en una libretita con estas palabras: soy capitán triunfante de mi estrella y el dueño de mi espíritu. Eso lo hacen los grandes pensadores, no nos hacen dueños de nosotros mismos, no nos hacen títeres o nos permiten que no nos muevan, sino que nos movamos a nosotros mismos. Bueno, que estos simples pensamientos, se podrían sacar otras conclusiones más, pero creo que estas vale la pena destacarlas. Digo, espero que estos simples pensamientos sean la semilla que ustedes hagan fructificar cuando vuelvan a sus hogares y a sus estudios. Y que Dios los bendiga.